¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto recibirlos nuevamente aquí en su programa Hola Merca de la American Marketing Association y MEFI. Yo soy César Enríquez, soy el presidente fundador del Capítulo México para la American Marketing Association, Capítulo México, y el día de hoy les tengo un tema algo álgido. ¿Por qué? Porque siempre que hablamos de política, religión o fútbol, alguien se siente. Entonces, antes de empezar con el tema, quiero dejar muy libre el punto de que no vamos a favorecer a nadie. Vamos a hablar únicamente de mercadotecnia y de mercadotecnia política. ¿Por qué? Porque empezamos un año 2018, es un año que tenemos muchísima política. Son las elecciones de cada 6 años, es de lo único que se va a hablar. Entonces, para verlo desde el punto de vista mercadológico y no político, es necesario conocer las raíces de la mercadotecnia política. De hecho, lo que vamos a empezar a hacer el día de hoy es ver las raíces un poquito de lo que es la mercadotecnia política. La mercadotecnia, como la rama que muchos de ustedes conocen, se trata de satisfacer en un intercambio donde ambas partes lo consideren de valor. Yo te doy mi dinero, yo te doy mi voto, yo te doy algo a cambio de que me cuides, a cambio del producto, etcétera, etcétera. Por ello, la mercadotecnia, tanto política como original, la podemos remontar desde los inicios del comercio. Y alguien que lo supo hacer muy bien fueron los romanos y los griegos. Los griegos, desde las polis o ciudades famosas, son las que contenían a todos los habitantes dentro de una región donde se encargaba el gobierno de cuidarlos, empiezan a hacer mercadotecnia. ¿A qué me refiero? Empiezan a establecer las dos cosas que se necesitan para hacer una gran mercadotecnia. Para esto, como una civilización, tenían dos requisitos esenciales. Uno era proveer la economía necesaria para florecer, y el otro era proveer la seguridad para que nadie los atacara. Lo único que se decía en ese momento, que cualquier candidato que quisiera llegar al gobierno tenía que cumplir esos dos requisitos: ofrecer seguridad y ofrecer avance económico, cosa que ya no lo tenemos muy clarito últimamente porque no tenemos ni una ni otra. Pero es la historia donde empiezan a ver que ya empiezan a ver los temas para mercadotecnia política. De hecho, el siguiente paso que encontramos de mercadotecnia es cuando empezamos a hablar de psicología. Como ustedes recordarán, la mercadotecnia y la psicología tienen muchísimo que ver. De hecho, Freud, que es el padre del psicoanálisis, tiene que ver mucho en mercadotecnia, porque se le ocurrió regalarle un libro a su sobrino, y su sobrino fue el padre de todas las relaciones públicas y empezó a ver cómo se podía manipular la mente. Entonces empezaron a hablar tanto de las imágenes paternales de Freud, que hablaba de todo lo que se nos va metiendo en la mente en nuestra niñez, y relacionado todo con el sexo y con los padres, y que todo lo que nos pasa, según Freud, es culpa de nuestros papás. Entonces, todas estas imágenes paternales las vamos introyectando y las vamos aceptando, tal vez no como propias, pero las tenemos muy metidas en nosotros. E igualmente, los perritos, los análisis o las investigaciones que hacía Pavlov con los perros, que sonaba una campanita y empezaban a generar jugos gástricos porque sabían que venía en la comida. Un poquito como cuando a alguien le suena el celular y no puede estar sin dejar de verlo porque ya sonó la campanita y tengo que voltear a ver el celular. Ya estamos condicionados con el reflejo de Pavlov. Y con el celular, a los perros les ponen una campana, a nosotros nos ponen un celular, y ya estamos muy condicionados a que en cuanto suena ya sé si es mensaje, ya sé si es llamada, y tengo que correr a contestar. ¿Por qué? Porque nos han condicionado, y estas dos condiciones nos empiezan a ayudar al marketing político. ¿Por qué? Porque empezamos a saber cómo manipular. Nos damos cuenta que hay tanto sentimientos, tanto imágenes vividas por los padres, así como eventos que nos van marcando, que nos van haciendo reaccionar de una u otra forma. Lo que viene a complementar esta historia del marketing político es precisamente los conocidos Batten, Barton, Dustin y Osborne, mejor conocidos como BBDO, la agencia que empezó en 1928 ya como BBDO, antes era BDO, antes eran solitos, y empieza desde el siglo XIX. Al final del siglo XIX ya existía BBDO, y estos 4 muchachos se reúnen en 1928 para crear BBDO.
Y precisamente BBDO es contratada por Dwight Eisenhower para hacer una campaña política. Eisenhower venía del ejército, él no se sentía político y tenía necesidad de la ayuda. Y como la industria publicitaria generó y floreció tanto para tanto la Primera Guerra como para la Segunda Guerra, y él como militar Eisenhower dijo, necesito quien me eche la mano, se contrata a BBDO para manejar su imagen, porque era la imagen del general, era el encargado de todo lo militar en Estados Unidos, y ahora pues para ser presidente tenía que ser alguien mucho más afable, mucho más amable. De hecho, su foto oficial de presidente sale con un traje café, cosa que en nuestros días sería algo totalmente impensable, tener a alguien con un traje café. ¿Por qué? Porque representa el café algo muy de casa, algo muy, se podría llevar hasta flojera, y él se puso un traje café, pero como tenía esta imagen del malo del ejército, eso lo suavizó y lo hizo ver como una mejor persona. Obviamente eso todavía no lo sabían, no estaba tanto en la investigación de colores como lo tenemos ahora, pero si lo vemos, era así como que llamó muchísimo la atención de qué estaba pasando. Y la siguiente cosa que hizo BBDO, contrató, dice que consiguió personas normales, porque estas personas normales eran actores pagados, para que le hicieran preguntas al candidato. Nunca se había visto eso, nunca se había roto esa distancia entre los medios, de que tú estás allá, yo estoy acá, y los candidatos de hecho empezaban a tener sus infomerciales de más de 1 minuto, a hablar de sus típicas promesas. Todos los candidatos hacían eso. Y Eisenhower, de la mano de BBDO, fue el primero que empezó a dejar que la gente hablara. Empezó a contactar a las personas y obviamente a través de actores supieron qué preguntas tenía la gente, contrataban a gente que se viera normal, pero en realidad eran actores, y estos actores le hacían una pregunta a Eisenhower y Eisenhower respondía. De hecho, así se llamaba el segmento. 60 segundos, en lugar de estar con un comercial lleno de promesas, que lo han hecho desde los romanos hasta nuestros días, en lugar de estar prometiendo que ahora sí conmigo va a estar todo el mundo rosa y que todo el mundo va a estar súper padre, él se dio cuenta de eso y la gente empezó a preguntarle, señor Eisenhower, ¿qué va a hacer usted con X, Y o Z? Y él contestaba, para esto tengo este plan, para esto tengo, y arrasó en las elecciones. Nadie más se había puesto a hablar directamente con el público, a sacarlo en la televisión, porque la televisión la seguían utilizando como radio, igualito que le pasó al internet cuando empezaba hace 10 años, que veíamos el internet y sacábamos el anuncio igualito que como la radio, y empezaron a utilizar la tele como debía ser, con imágenes. El internet antes siempre sacaba los comerciales, igual que la tele, y así vamos aprendiendo con los nuevos medios, como ahora es lo digital. Pero no me brinco tanto. Eisenhower batió todos los récords y se dieron cuenta que pues algo tenía que haber hecho bien, y de hecho Gallup, que ya existía desde entonces, en sus encuestas lo puso con el que ha tenido mucho mayor aceptación tanto de entrada como de salida, y se considera como el mejor presidente que ha tenido Estados Unidos todavía a nuestra fecha. ¿Por qué? Porque rompió paradigmas. Venía así con una imagen muy de militar, muy de general, pero logró acercarse a la gente de una manera que nadie más lo había logrado, y hasta hoy en día ha servido. Tanto así fue que empezaron a contratar agencias. Y una de ellas contrató en el famoso debate de Richard Nixon y de John F. Kennedy, y quienes vieron el debate por televisión daban ganador a John F. Kennedy. Quienes escucharon el debate por radio daban ganador a Nixon. ¿Qué es lo que pasa y que nos da el siguiente aprendizaje importante para lo que es el marketing político? El siguiente aprendizaje importante que logramos ver fue que Nixon hablaba muy mal, estaba muy nervioso, tartamudeaba, no podía hacer y no lo podían ver por televisión cómo se oía esto, y por el lado contrario, la imagen que tenían los que estaban viendo la televisión era totalmente otra cuando estaba viendo la seguridad, la postura, y nos lleva a la siguiente parte importante de lo que es la mercadotecnia política. El audio y el video se tienen que sincronizar muy bien, porque a veces decimos una cosa y actuamos de otra manera. Por eso daban en el radio ganador a uno y en la tele ganador a otro, porque se veían totalmente distintos.
Trataban de hablar y no eran congruentes su manera de ser. Entonces ahí se dieron cuenta de la postura y empezamos a hablar muchísimo de lo que se refiere ahora como la imagen pública, la imagen personal. De hecho, esta imagen pública y diseño del lenguaje corporal creció muchísimo en la Unión Americana y entonces ya les decían cómo pararse, qué decir, a dónde ver. Si se fijan incluso ahora en los últimos debates, se ve cómo tienen que enfocar en alguien, aunque no sepan quién. Vean cómo Hillary saludaba a alguien, tal vez inexistente, saludaba a alguien en el público y le hacía como hola, como que le daba mucho gusto. Todo eso es fingido. Todo eso no es que realmente esté encontrando a alguien, sino que la están vendiendo como alguien importante. Los colores se vuelven mucho más relevantes, porque antes era la tele en blanco y negro y no pasaba nada, lo que te pusieras se veía en blanco y negro, y los colores empiezan a ser relevantes y se empieza a hacer una historia y un estudio de psicología del color. Empiezan a ver lo que representa cada color y lo que transmite cada color. Los colores, a final de cuentas, son ondas, igual que el microondas, igual que la FM, igual que la televisión, son ondas y los colores transmiten cada uno en cierta frecuencia. Entonces, estos colores no es que hagamos magia y ni que sea algo, porque muchas veces me dicen, ay, parece que estás diciendo los horóscopos. No, no, en realidad los colores transmiten ondas y el rojo es el que nos causa muchísimo alerta y mientras que el azul nos calma igual que los verdes. Entonces, si alguien vemos que está de rojo, significa que quiere llamar muchísimo la atención, más allá de los colores del partido. Entonces se empieza a hablar mucho de imagen personal y de la programación neurolingüística, que si alguien se pone las manos a la cintura, es una posición de poder. Igual Nixon empezaba a agarrarse las manos o a ponerlas detrás, incluso cuando después de que perdió con Kennedy, después de que por fin se le hizo y que lo acabaron corriendo, al otro presidente, se veía mucho como el manejo de manos era bien importante y el manejo de ojos, todo esto de la programación lingüística que estábamos viendo. Entonces, esto es en los 60s, empieza el color, empiezan a tratar de ver cómo podían ser mejor y otro granito en el marketing político se refiere a Ronald Reagan. Ronald Reagan era un actor, sí, empezó a ser la cabeza del sindicato de actores en California, llegó a ser gobernador. Sin embargo, para cuando se convoca para presidente, llevaba todas las de perder según las encuestas y los famosos expertos en política, que la política no tiene que ver con marketing. Entonces, esta forma de llegar ahora de Ronald Reagan puso el tercer hito en lo que es la investigación de mercados a fondo de lo que se tenía que hacer. ¿Por qué? Porque Walter Mondale, que era su contrincante en ese entonces, según todos los políticos llevaba todas las de ganar porque era el experto en política. De hecho, yo no sé si les gusta mucho el cine, pero yo soy fan. Y una de estas películas es Volver al Futuro. En Volver al Futuro se burlan mucho de esto, que eran los 80s, y le dicen a uno, oye, ¿quién es el presidente en este momento? Y le contesta Ronald Reagan y le dice, sí, claro. O sea, es como si ahorita dijéramos que el payaso Lagrimita está de presidente, que se lanzó también, pero no lo logró. Pero la gente no lo creería en ese momento que a un actor fuera a quedar como político. ¿Y qué creen? Que él ganó, y no ganó solo por el manejo del marketing que ya se venía haciendo desde los 60s y lo que veíamos anteriormente con Eisenhower, sino que él agregó un estudio que se llamaba el laddering. Laddering o escalera o escalonamiento es un estudio que te va llevando a las creencias. Le preguntas a la gente qué son las creencias, cómo las va adjudicando. Este tiene cara de ladrón, este tiene cara de buena gente, este tiene cara de... Y lo va juntando con las creencias personales, las va juntando con lo que cada quien va sintiendo en ese momento. ¿Para qué? Para que finalmente ponerla en las palabras del candidato sobre las mismas palabras que dijo la gente. Entonces empiezan a hablar de la misma forma que habla la gente, y eso es importantísimo en política. No puedes tener ya un discurso que esté alejado de la gente. Tienes que utilizar sus mismas palabras. De hecho, vimos en una elección pasada aquí en México que utilizaban el requete bien. Ese requete bien
que se lo asignaban y la gente se burlaba, es tal cual habla al mexicano que le estaba hablando. Entonces, por eso hay mucho más identificación. Y Ronald Reagan es quien hacía perfectamente esto, hacía lo que decía la gente, pero a través de un estudio. No es que se le haya ocurrido y mira qué ocurrente salió el actor. Como buen actor, lo hacía propio y se convertía en cada una de las palabras que estaba haciendo. Eso fue el tercer hito que se forma dentro de lo que estamos investigando. Tanto así que ahora en lo que tenemos es el manejo de los medios. De hecho, en la foto que les van a poner ahorita, en esta foto vemos a los dos presidentes que han utilizado súper bien los medios y que han utilizado de mejor manera la comunicación no verbal. Tanto la imagen pública, la imagen personal, la comunicación no verbal, los medios y la investigación son la cúspide o la culminación de cómo se deben manejar los hechos. Tanto así que a uno le salvó el pellejo y lo volver a reelegir cuando había engañado a la esposa y había tenido comportamientos no debidos con una de las becarias por su manejo de cómo decía las cosas. Miraba a la cámara, aunque después él solito giraba la mirada hacia otro lado. Ese manejo de cámaras cuando decía yo no soy culpable, aunque lo era, lo sabía hacer perfectamente. Eso es como que el pináculo de la mercadotecnia. ¿Cómo puedes hacer que un producto, aunque esté defectuoso, te lo sigan comprando? Y engañó a la esposa, engañó a los estadounidenses y lo reeligieron. Y luego viene Obama con otros 8 años reelegido porque empezó a utilizar todos los medios, sobre todo los digitales. Y es el último punto que nos lleva en el marketing digital de lo que estamos hablando, de lo que estamos viendo, que es lo que necesitamos tener para construir una perfecta imagen. Esto, como vemos, viene desde principios del siglo XX. Sin embargo, ¿qué pasa con el presidente actual de los Estados Unidos? El presidente actual empieza a trabajar en una forma que se llama micro-targeting. Ya no le podemos hablar, los medios ahora tenemos la ventaja que llegamos a todos lados. Podemos hablarle a millones de personas con un simple tweet. Sin embargo, ya no le podemos hablar de la misma manera a todos. El presidente actual de los Estados Unidos, ¿por qué ganó? Ganó precisamente no porque la gente votara por él, de hecho ni votaron por él. Cuando estábamos haciendo es que es un populista, es un caudillo populista y eso fascina a las multitudes. Les encanta porque dice todo lo que les gustaría decir que no es políticamente correcto, pero que los está diciendo y que según ellos es lo que quieren oír. Sin embargo, no se dan cuenta que eso finalmente sigue sirviendo a unas oligarquías, sigue sirviendo él a los millonarios de su país y de hecho él tenía muy clarito que no tenía que ganar el voto popular, de hecho ni lo ganó. Si ustedes se fijan en el sistema americano, los votos son indirectos. Qué bueno que la gente haya votado por Hillary, pero Donald Trump es el que se quedó con todos los votos del colegio electoral. Él sabía que no tenía que convencer a millones de americanos. Él tenía que convencer solo al colegio electoral y lo logró. De hecho, su gasto en campaña fue muchísimo más bajo que el de Hillary, porque los medios no le interesaban, no le interesaba a la gente. Él estaba muy clarito, porque es un muy buen mercadólogo, de ganar únicamente los votos del colegio electoral, porque eso era lo importante. No le importaban las demás personas, aunque ahorita se le están buscando a ver cómo lo están quitando, realmente para él no era relevante las personas, para él era relevante lo que tenía que hablarle a un colegio electoral que en su mayoría ya era viejo y, bueno, mayor de 70 años. Entonces él, como congénere, sabía que le gustan, que no les gusta, y les hablaba y le tiraba a todo lo malo. Le tiraba a todo lo que estuviera y jaló a toda la gente sin educación mayor y que se reflejaba como los mismos del colegio electoral. Entonces eso nos lleva a saber targetear perfectamente a quién le vamos a hablar. Las elecciones no se ganan por mayorías, nos guste o no. Las elecciones en México se ganan con el 30% de los votos. Es decir, 70% de la gente va a estar en contra del presidente, del que sea. 70% va a estar en contra de él. Y el 30% o 35%, si bien le va, lo va a ganar. Entonces es más fácil enfocarse en 30% que en 70%. ¿Qué pasa en México? ¿Qué hemos aprendido de este marketing político? El marketing político realmente tiene sus posibles inicios
en los 80s, cuando pasamos a la partidocracia que estamos sufriendo. Antes nomás había dos partidos, el PAN y el PRI, y el PAN nunca ganaba. Resulta que empiezan en los 80s a sentir tanto la presión que dicen, bueno, vamos a abrir muchos partidos porque sabían que se iba a diluir el voto. Entonces no pasaba nada. Había tantos partidos que el Socialdemócrata, que el PRT, el PMS, el PPS, el PDM. Ustedes van a ver todo ese collage que tenemos de partidos ochenteros y de ninguno no se hacía uno. Teníamos que estar sufriendo siempre con la partidocracia que estaba en ese momento y no les importaba tanto la mercadotecnia política, no les importaba tanto el estar hablándole a la gente. Ellos querían hacer su negocio. De hecho, eso es lo que ha perfilado al marketing político actual. No piensan en la gente en México y piensan en sus ganancias. De hecho, si se fijan en los partidos, cómo se reparten el pastel, esta gráfica 2015, pues van por el dinero, no van realmente por lo que está. Y sobre todo lo quiero resaltar porque solo hay muy pocos, solo conozco a uno que es Kumamoto, que sin dinero ha logrado hacer lo que nadie ha logrado hacer. El dinero no es importante. Él ya quitó el fuero, está quitándoles el dinero y ahora está tratando él como jovencito de hacer una política distinta y por eso le están haciendo caso. Como ejemplo, un botón. Veamos la última elección que vivimos en México. Bueno, antes de empezar con la última elección, nada más les quiero hacer la historia de cómo empieza ya realmente el marketing político a principios del año 2000, cuando viene alguien de haber manejado Coca-Cola, alguien que sabía de marketing, que era Vicente Fox, y que sabe lo importante que es el marketing, empieza a manejar muchísimo el marketing y le quita cualquier posibilidad a los otros dos candidatos que sabía. ¿Se acuerdan de la historia de Ronald Reagan? Bueno, pues más o menos era lo que estaba pasando con Fox, que él sabía perfectamente que el marketing era lo que iba a estar logrando llevarlos a su objetivo en común. Otro daño que le hizo muchísimo al marketing mexicano es de Carlos Alarraqui. Carlos Alarraqui, pues sí será muy chistoso, sabrá mucho de publicidad, pero todos los candidatos que llegan con él nomás no dan una. Y porque Carlos Alarraqui quiere seguir hablando como hablan los comerciales. De hecho, en sus memorias de un publicista de Creer, Crear o Crecer, él habla, que es el peor libro que he leído, él habla que el candidato es como una bolsa de papitas. Su vestuario es la etiqueta, la envoltura sus discursos, son el sabor de los productos, sus propuestas, los nutrientes que contiene. Entonces lo simplifica de tal manera que no podemos hacer ningún símil de lo que está sucediendo. Entonces no podemos llevar a eso a la política, tanto así que vemos cosas ahora súper extrañas de que no nos llevan a nada, no nos están diciendo lo que realmente tienen que ser. Si nada más revisamos rápidamente los últimos tres candidatos, Josefina empieza a hablar de más que un cambio. Y tú, ¿y eso qué? Ese eslogan le puede quedar a cualquiera, no nada más a ti, porque van a cambiar, van a hacer las elecciones y cualquiera que quede adicional de PRI es distinto a ti. Entonces es más que un cambio, es para ti nada más, pero no es para la gente, no me está hablando a mí como cliente, no me está hablando como consumidor. El otro, fuerte y con todo, pues sí, ya sabemos cómo son y está utilizando del mazo y siguen hablando de ellos, de ellos, de ellos. Es como si un producto siguen teniendo la mercadotecnia de hablar de mí, de mí, de mí y nunca hablas de mí. ¿Qué ofreces para mí? Nada. Lo mismo está pasando con el siguiente candidato. Tenemos el tercer candidato que es Delfina, que más o menos ella por lo menos tenía un call to action. La esperanza se vota. Por lo menos ya hablaba de un sentimiento y hablaba de ir a votar. Ya ella lo estaba manejando hacia algo más personal, pero siguen hablando de sí mismos y ninguno ofreció nada. Los medios lo siguen sin utilizar como deben de ser. Tienen 3 espectaculares y en lugar de contar una historia en cada espectacular, ponen la misma imagen en cada espectacular y en el refugiatón y en el todo. Entonces, el marketing no lo podemos seguir manejando de esa manera. Un poquito tiene que ser como Juan Cepeda, y lo hizo, y que creció muchísimo, y yo creo que a él le faltó nada más tiempo para lograr posicionarse mejor, porque Juan Cepeda empezó tarde, fue de los últimos, y le empezó a hablar a la gente que él representaba. Él es rockero, él es de su delegación, todo el mundo era muy conocido, las campañas se ganan en campo, no en medios. Y sobre todo le llegó el tuit que lo catapultó cañón.
de que le tratan de hacer broma a un jovencito y si usted vota, evitaría que Thanos robe las gemas del infinito, y él inteligentemente, en lugar de saltárselo, ignorarlo o algo, le contesta y le dice, el universo Marvel no está en nuestra jurisdicción del Estado de México, pero si los Avengers nos piden ayuda, sin duda dispondremos de la policía estatal. Esto lo hizo ver como persona, como no un típico candidato acartonado ni de los mismos, y lo hizo generar tantas cosas y tantas cosas nuevas que lo llevó a generar los 3 puntos. Para cierre, ¿qué necesitamos hacer para tener una campaña de marketing perfectamente organizada cuando hablemos de marketing político? Primero un SWOT o un FODA o un DAFO, como le quieran llamar, que es las fortalezas y debilidades. El segundo, evaluar la competencia, porque competimos contra otros candidatos y de eso va a depender de lo quien hablemos. Entonces no podemos seguir hablando nosotros mismos si no estamos conscientes de lo que está pasando. El segundo, el target. Recuerden que las elecciones se ganan con una tercera parte. No necesitamos hablarle a todo mundo. Hay que ver perfectamente quién es el target, conocerlo, hacer el laddering que les estaba platicando y tratar de enfocarlos de esa manera. Y segundo, la comunicación. Tiene que ser de manera mucho más personalizada, hablando a sentimientos y muy enfocado en tierra, persona a persona. No podemos seguir haciendo desde lejos yo acá el político y allá los votantes. No, si queremos ganar elecciones, se tienen que acercar a la gente. Espero que esto les haya servido muchísimo. Les agradezco mucho la atención y bueno, cualquier duda, ya sabes que estamos a sus órdenes y muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy.